Continuamos con La Noche. Un mes y 2 días de protestas antigubernamentales en Venezuela. 30 días en los que la represión por parte de las autoridades ha sido evidente. Asesinatos, maltratos, detenciones arbitrarias. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido a la comunidad internacional que reaccione y exprese su rechazo ante la impunidad en Venezuela. Algunos lo han hecho, pero otros guardan silencio. La campaña civil numeral SOS Venezuela, que denuncia la represión a través de las redes sociales, publicó 3 afiches en los que critica la postura de Uruguay, Argentina y Brasil ante los hechos. Este es uno de los carteles. Allí aparece una parte del rostro del mandatario de Uruguay, José Mujica, en su pasado guerrillero, cuando luchaba contra las medidas de un gobierno que calificaba de dictatorial. Abajo aparecen 2 frases. En ese entonces, para Pepe, esto era dictadura. Y al lado, hoy en día, para Pepe, esto es democracia. En otro cartel aparece el rostro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con las mismas frases. Rousseff, quien fue encarcelada y torturada en 1970 por su participación en la organización Vanguardia Armada Revolucionaria, ha evitado pronunciarse sobre las muertes durante las protestas en Venezuela. En el otro afiche está Cristina Fernández, mandataria de Argentina, quien habitualmente recuerda su militancia en la juventud peronista en los años 70. Para Fernández, en Venezuela hubo un intento de golpe suave contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se ha referido a los abusos de la fuerza por parte de agentes del Estado. Continuamos en el programa La Noche. Señor Juan Larraín, ex embajador de Chile ante Naciones Unidas. En el anterior bloque, usted me planteaba que no podemos esperar mucho de la influencia de la comunidad internacional. Quiero plantearle el siguiente interrogante, señor Larraín. ¿Cree usted que en este contexto la comunidad internacional, pese a que no haga ningún pronunciamiento público frente a la represión violenta de las protestas en Venezuela, cree usted que pese a esto podrán de alguna manera llevar a recapacitar a Nicolás Maduro, a que quizás implemente algún tipo de medidas para que fomente ese diálogo? Medidas concretas como, por ejemplo, la libertad de Leopoldo López y la libertad de los líderes de oposición. Mire, Nicolás Maduro tiene una agenda muy clara, y esa agenda de Nicolás Maduro está programada en La Habana. Para La Habana, para el régimen dictatorial de los Castro en Cuba, Venezuela es lo que fue la Unión Soviética durante el tiempo pasado. Hay que ver la ayuda que recibe de Venezuela en términos de petróleo y de dólares. Para La Habana, es decir, perder Venezuela es imposible. La agenda del señor Maduro es la agenda de Cuba. Y eso no lo quiere ver el resto de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene una posición y una defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos absolutamente subjetiva y absolutamente parcializada. Y tal es el hecho que, por ejemplo, en otras situaciones, como es el caso de Paraguay, que se mencionaba al inicio del programa, usted ve el rigor que se le aplicó a Paraguay frente a una medida que fue adoptada por el Parlamento paraguayo dentro de los parámetros de la Constitución. A Paraguay se le excluyó, pero como si tuviera una verdadera peste de todas las instancias latinoamericanas, comenzando por la UNASUR y el Mercosur. Entonces hay un doble estándar, pero clarísimo. Esta misión que usted mencionaba de UNASUR va a ser simplemente una maniobra para que el señor Maduro gane tiempo, y en la creencia de que los estudiantes y quienes están protestando por la libertad y la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela decaiga y poder retomar el camino y la agenda que tiene absolutamente programada. Esa es la verdad. Y la OEA, usted ha visto lo que ocurrió en la OEA, una resolución absolutamente aguada, y ¿quiénes fueron los únicos que se opusieron a ella? Estados Unidos, Canadá y Panamá. Y en ese sentido yo creo que tenemos que rendirle un homenaje al coraje del gobierno panameño por la actitud que ha asumido frente a la crisis venezolana. Permítame, doctor Larraín, regreso con la diputada María Corina Machado en Caracas, Venezuela. Diputada, ¿ustedes exactamente qué es lo que exigen
para que pueda establecerse un diálogo con el régimen del presidente Nicolás Maduro. Esta comisión de cancilleres que llegará en las próximas semanas a Venezuela va a promover un diálogo entre las partes. ¿Qué es lo que exigen ustedes? Bueno, en primer lugar, lo fundamental es entender, como decía el embajador, cuál es el fin, el objetivo que tiene el señor Maduro y el régimen de La Habana cuando plantean este diálogo. El fin es realmente promover una serie de reformas políticas que permitan el encuentro de una sociedad y el respeto de la Constitución y los derechos humanos, o el fin es buscar una legitimidad internacional y ganar tiempo para desmontar esta enorme movilización, este movimiento cívico ciudadano que se esparce por toda Venezuela. Y según el pasado, tanto el señor Hugo Chávez como el señor Maduro han hablado de diálogo y de paz cada vez que sienten que tienen un problema serio de gobernabilidad, cuando sienten que tienen a una sociedad exigiendo con firmeza el respeto a sus derechos, y en el pasado, todas las veces que ha habido ese encuentro de supuesto diálogo, sus palabras han sido traicionadas, sus compromisos han sido violados. Nosotros acompañamos a los estudiantes cuando plantean una serie de evidencias de que en efecto hay una situación distinta a los planteamientos del diálogo en el pasado. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cuáles son esos señales? En primer lugar, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Leopoldo López y Iván Simonovic. Exigimos la amnistía para los exilados, exigimos que cese la represión de inmediato. ¿Cómo pueden hablar de diálogo si están matando a nuestros jóvenes en las calles? Ustedes saben lo que está pasando en este momento mientras nosotros estamos hablando. Una represión brutal como la que vimos ayer en la Universidad Central de Venezuela, como la que vimos en Valencia, en Maracaibo, en Táchira. Entonces, el cese de la represión, la desarticulación de los colectivos bajo la supervisión de la Fuerza Armada, y exigimos la expulsión de los militares cubanos de nuestras Fuerzas Armadas. Porque tiene razón el embajador cuando dice que hay una estrategia clara, una visión y una dirección de Maduro por parte de La Habana. Los brazos llegan hasta aquí, son quienes están ejerciendo esta represión. Pero lejos de dividir o de intimidar a la población venezolana, esta represión lo que nos ha dado es una mayor indignación y una mayor fuerza para la lucha. Por eso estamos convocando este domingo, frente a esta represión cubana que vimos ayer y hoy en Venezuela, al Día de la Dignidad Venezolana, para exigir la expulsión de estos militares cubanos, de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad y de las distintas instancias de gobierno en Venezuela. Y señor embajador y hermanos latinoamericanos, yo quiero decirles que estamos muy conscientes los venezolanos que esta lucha la tenemos que dar y ganar nosotros. Y yo les digo, tengan confianza en los venezolanos, porque lejos de dividirnos, lejos de desanimarnos, esta arremetida brutal lo que nos ha dado es una fuerza. Nuestra lucha es por valores, se trata de la dignidad humana, de la soberanía nacional, de la libertad. Y frente a ese desafío, los venezolanos en el pasado hemos demostrado como pueblo lo que somos capaces de hacer. Y nuestras generaciones lo haremos nuevamente. Y no solamente liberaremos a Venezuela y salvaremos al país, también lograremos llevar este proceso de encuentro y de avance democrático por el resto de América Latina. Diputada. Muchísimas gracias. Yo tengo que dejarlo porque, como saben, estoy entrando en la Asamblea de Sí. Rápidamente, una última pregunta, diputada. No la quiero dejar ir sin que usted le haga un llamado. Usted ha sido muy escéptica frente a ese papel que puede jugar la comunidad internacional y específicamente los cancilleres de UNASUR. Pero me gustaría que a través de los micrófonos de NTN 24 le hiciera un llamado a esa comisión. ¿Qué les puede decir ustedes, a ellos como líder de la oposición, a escasas semanas de que lleguen a Venezuela? Bueno, que si no han sido capaces de escuchar el clamor del pueblo de Venezuela, que exige justicia, libertad, dignidad, escuchen por lo menos el de los pueblos de América Latina, porque nosotros sabemos que los brasileños, los argentinos, los chilenos, los colombianos, los mexicanos, los panameños nos acompañan. Venezuela durante décadas fue una sociedad, una nación donde todos sus gobiernos fueron solidarios y valientes, defendiendo la democracia en Centroamérica, luchando contra las dictaduras del continente. Y en esta hora nosotros necesitamos ese apoyo de los pueblos de América Latina, porque esa legitimidad que le ha dado la complicidad internacional, y todos sabemos cuáles han sido las razones de esos gobiernos democráticos que han puesto a un lado esos principios por dinero, por contratos, por razones geopolíticas o ideológicas. Es el momento que escuchen a sus propios pueblos.
Así que este es el mensaje que enviamos, pero además un mensaje de enorme esperanza y optimismo. Esta lucha que hemos avanzado los venezolanos es irreversible. Nunca ese régimen ha estado tan débil, nunca los venezolanos tan cerca de reconquistar la democracia y la libertad. Diputada, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche en NTN 24. Gracias a ustedes, Eugenio. Esa, la diputada María Corina Machado, hace parte pues de los problemas de comunicación que ya comienzan a sentirse en Venezuela, donde el internet falla constantemente y también las señales televisivas, nuestras señales desde Caracas tienen diferentes obstáculos para que podamos tener la imagen de ellos aquí en el programa La Noche. Hoy con Támara Sujo, ella es abogada, integrante del Foro Penal Venezolano. Doctora Támara, regreso con usted, teniendo en cuenta que ustedes son la única ONG que está documentando otras cifras diferentes a las que presenta constantemente la Fiscalía General de Venezuela, cifras que indican torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias. ¿Ustedes pondrán en conocimiento de esta comisión de cancilleres toda esta información que tiene en su poder? Por supuesto que sí. Si esa comisión de UNASUR pide reunirse con Foro Penal Venezolano, nosotros con muchísimo gusto nos vamos a reunir con ellos. Yo no creo que ellos deberían pedir, yo creo que ellos deberían exigir la reunión con las organizaciones de derechos humanos que estamos trabajando en este momento en el país. Debe ser una exigencia de esa comisión de UNASUR. Támara, pero posiblemente, como lo manifestaba la diputada María Corina, esa reunión pues no se dará por citación o por iniciativa de estos cancilleres, sino que en la mayoría de los casos muchos creen que se va a dar por iniciativa de ustedes. ¿Buscarán directamente ustedes a esta comisión para ser escuchados? Porque de alguna forma creería uno que la única información que ellos van a tener en sus manos es la del régimen y no la de la oposición y no la del Foro Penal Venezolano, que es una ONG que defiende los derechos humanos en Venezuela. Bueno, claro que sí. O sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero para que se conozca la realidad de lo que está sucediendo en el país, sobre todo en materia de violación a los derechos humanos en cuanto a torturas, tratos crueles e inhumanos que estamos documentando y que nos parece que es gravísimo y que además pensamos que si esa comisión quiere realmente pasar a la historia en defensa de los derechos humanos de los venezolanos y no en defensa de un gobierno y en complicidad con un gobierno que ha violado los derechos humanos, debería recibir no solamente a Foro Penal Venezolano, sino a las distintas ONG que estamos preocupadísimos por lo que está sucediendo en Venezuela. Es una violación de derechos humanos constante, que en escala ha sido terrible. Al día de hoy, como te decía la diputada María Corina, mientras tú y yo estamos hablando, están sucediendo detenciones en todo el país. La represión no ha terminado, no ha mermado, a pesar del escándalo nacional e internacional que hay en este momento sobre torturas y sobre tratos crueles. La represión continúa, las detenciones continúan, a pesar de que las manifestaciones comienzan de forma pacífica. Esa represión, esa forma en cómo las fuerzas policiales llegan y reprimen a los jóvenes que están protestando pacíficamente, se convierte pues en estas batallas campales que hemos visto todos estos días. Por lo tanto, mi recomendación a los cancilleres es: ¿de qué lado de la historia quieren estar ustedes? ¿Del lado de cómplice de un gobierno que está violando los derechos humanos o del lado de un pueblo que está exigiendo libertad, que está exigiendo justicia y que sobre todo está exigiendo que se respeto a todos sin ningún tipo de discriminación? Doctora Támara, permítame, leemos algunas de las opiniones que nos llegan a través de Twitter. La pregunta que estamos planteando hoy, su opinión frente a la visita de esta comisión de cancilleres de UNASUR a Venezuela, si son pesimistas o si son optimistas frente al papel que jugarán ellos en Venezuela en las próximas semanas. Beatriz, a esta hora nos dice que esta comisión solo escuchará lo que dicte Maduro, país sin ley frente a una anarquía total. Estas son las consecuencias. José González nos dice hasta ahora que de 12 miembros, Venezuela incluida, 9 conforman el bloque chavista, 2 son neutrales y solo 1 es pro democracia. Félix Caldera también nos dice hasta ahora: para los países del ala izquierdista de Latinoamérica, el apoyo al gobierno de Venezuela es algo de trámite y Maduro saldrá fortalecido.
Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando con nuestros panelistas el papel que jugará UNASUR para dirimir, para fomentar un diálogo en Venezuela. Un diálogo entre las partes, entre la oposición venezolana que ya completa un mes resistiendo la represión violenta de las protestas y el régimen venezolano que defiende que todo se trata de un intento de golpe de Estado. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.